5 señales que estás liderando como impostor y te estás rompiendo por dentro. ¿Cómo te das cuenta? No estás bien, pero nadie lo nota. Porque sonríes, das resultados, cumples con lo que todo el mundo espera de ti como líder. Pero por dentro te estás quebrando. No por incompetente o no porque no puedas, sino porque estás siendo un impostor o una impostora. Y no me lo tomes como una agresión. De eso es de lo que te voy a hablar el día de hoy. Este episodio es para ti si sientes que estás liderando y estás desgastado o desgastada, reventado o reventada y te sientes solo. Hoy no te voy a hablar del burnout famoso o del desgaste. Desde la teoría, te voy a contar cómo se ve por dentro. El desgaste silencioso, cómo te fractura un líder que finge que todo va bien, pero que en el fondo se está rompiendo por dentro, porque los líderes no explotamos, nos fracturamos. Y lo más importante, cómo identificar si estás tú ahí y qué hacer antes de que sea demasiado tarde. Impactantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Liderazgo de Impacto. Soy Mario Elsner y no vengo a darte conceptos de Harvard o de algo muy sofisticado. Vengo a contarte lo que he aprendido dirigiendo en varios países como México, Brasil, Colombia, etcétera, en el mundo real, ¿no? Detrás de la chamba, detrás de la trinchera. Aquí hablamos de liderazgo que no sale en los cursos, que no vas a ver en Instagram, el que duele, el que agota, el que te obliga a crecer o en un momento dado te rompe o te fractura, como va a ser el caso del podcast del día de hoy. Lo primero que tienes que hacer es entender si lideras o finges que lideras. Y sí, hay que ser brutalmente honesto con uno mismo. A veces no estamos desgastados porque tienes un mal equipo o eres un mal líder, porque eso es lo que puede uno llegar a pensar. Estamos desgastados porque tratamos de ser el o la líder perfecta. Solo estás exhausto o exhausta de fingir que todo está bajo control, que no hay problemas, que te sabes todas las respuestas o fingir de querer ser esa persona linda, Simba, que levantan como el Rey León y que todo el mundo va a querer nada más porque estás a cargo. ¿Te ha pasado que alguna vez te suben a un rol, una responsabilidad mayor, pero en el fondo de tu corazón, porque a mí me pasaba cada rato, sientes que no lo mereces o que no estás preparado para esa responsabilidad? Seguro que sí, porque casi nunca estamos, porque nadie nos enseña a estar a cargo y eso es una realidad. Muchas veces llegas a una junta, sonríes, pero en el fondo estás enojado cuando nadie ejecuta y tratas de decirlo, pero no puedes y luchas entre tu personalidad, entre lo que quieres hacer y lo que sucede. Que haces todo lo que se supone que debe hacer un líder o una líder, pero por dentro te sientes un farsante o como que no lo eres. Porque con eso de que nacen los líderes, entonces hay muchos que no creemos que somos capaces de lograrlo. Y eso no lo vas a ver en un indicador de desempeño, en una métrica, en un KPI, como dicen los americanos. Se nota cuando cierras la puerta de tu oficina, te sientas en tu escritorio y te sientes solo o sola, que te estás comiendo todos los problemas, que no se lo puedes contar a nadie. Se nota cuando todo va bien, pero tú, en el fondo, estás desgastado o desgastada. Ahí no puedes esconder tu frustración. Enfrente del espejo, tu verdadero yo te está diciendo, hey, te está costando trabajo. Ya no puedes mantener esa figura de que trabaja 24 horas, de que cargas con el equipo, de que apagas todos los fuegos. Eso ya no se puede. Un líder impostor no es el que no sabe, cabe mencionar, o que es un mal líder. Es el que finge saberlo todo hasta que se rompe y se fractura. ¿Por qué? Porque es cumplir con la expectativa de lo que todo el mundo espera de los líderes, que son estos superhéroes combinados con Avengers y hombres X que tienen un ADN especial, cuando muchos de nosotros estamos a cargo de equipos de responsabilidad y somos líderes en nuestras funciones. Y esto me lleva a una historia real, ¿no? En el ascenso varios que he tenido en mi carrera, pero cuando era muy joven y me hizo dudar de mí. Cuando me dieron mi primera dirección, yo quería demostrarle al mundo porque era de los directores más jóvenes y le echaba más ganas, trabajaba 24 horas, sábados, domingos. Al final todos celebraban y todos venían y me decían, Mario, te lo mereces, tu trabajo. Y claro, porque había arrastrado conmigo a mucha gente a los resultados, pero no necesariamente yo estaba siendo el mejor líder. Me decían, hey, lo venías trabajando desde hace años, eres un crack. Y claro, ahí brincan todos los aduladores, amigos del poder, amigos del líder. Pero yo, aún sabiendo que era bueno, sí, desconfiaba de mí.
y tenía miedo a fracasar. Lo tengo que aceptar y siempre, todo el tiempo, tengo miedo. Lo decía yo hace rato hace unos días en una conferencia que di. Todo el tiempo actúo con miedo, como muchos de nosotros, de que no estamos a la altura y en el fondo sí nos sentimos impostores, nos sentimos que no nos lo merecemos. Yo no dormía bien, me reía en las juntas, pero me dolía el estómago y estaba todo nervioso todo el tiempo. Tenía que demostrar liderazgo, demostrarle al mundo que no se habían equivocado conmigo. Pero por dentro me cuestionaba todo. Y sí, eso tiene que ver con mis temas de infancia y todo lo que tú quieras, porque todos tenemos nuestras broncas y nuestros niños maltratados. Pero hasta que un día, después de un cierre de trimestre, y los del mundo corporativo me van a entender, porque vives detrás del trimestre y eres tan bueno hasta tu último resultado. Si no llegamos a los números, y por mucho, es un problema. Y si llegas, se les olvida al día siguiente. Pero bueno, ese fue un mal trimestre. Entonces, cuando se te acaban los buenos resultados, se acaban las buenas personas. Y en ese momento yo no pude más. Me fracturé porque ya me había cansado de estar jalando, de aguantar el estrés, las broncas. Así que terminé en el hospital. Y esta es una historia que he contado varias veces, con divertículos y con problemas intestinales y colitis y aguditis, porque cargaba todo, porque siempre podía, porque me sentía culpable de no leer mails, porque Superman podía con todo, pero no, yo era humano, soy cualquiera. Y al final solo trataba de aparentar. Y ahí entendí algo, que no me estaba yo fracturando, rompiendo por lo que me estaba pasando en el trabajo. Me estaba fracturando por tener que fingir que no me pasaba nada, por tratar de disimular lo que estaba yo viviendo, esconderlo debajo de la alfombra y decir, no, soy perfecto, yo puedo con todo, no pedir ayuda. Y como dicen, el cementerio está lleno de héroes que no pidieron. Por eso te voy a contar las 5 señales que estás liderando como impostor y cómo las puedes trabajar o revertir. La primera señal es, mides tu valor por la validación externa. Y sí, es la verdad. Cuando solo estás volteando a ver afuera y que te busquen los aplausos y que tú quieras ser el centro de atención, ahí es cuando te das cuenta que estás mal. Si solo te sientes bien cuando tu jefe te aplaude, cuando él te reconoce en público, cuando él te dice muy buen trabajo, estás mal porque le estás dando el poder a esa persona. Cuando el cliente te agradece, que qué bueno eres, el gran vendedor, que también es lo mismo. Al final la satisfacción se busca adentro, no se busca afuera. O cuando los números son impecables, ¿no? Yo me sentía Superman y Batman y todos juntos. ¿Por qué? Porque nunca fallaban los números, pero siempre va a haber una vez que no vas a llegar. Y en esa vez se te va a caer el mundo. Te vas a sentir chinche, ¿no? De lo peor, porque no llegaste a los resultados que todo el mundo esperaba, porque no eres perfecto, porque te equivocaste. Es muy cansado vivir con este personaje, ya sea hombre o mujer, de ser perfecto, de querer demostrar, porque compites con el entorno. Los demás no te hacen. Tú eres el que te tienes que dar valor. Y te puedo poner un ejemplo, ¿no? Te va bien en una junta, pero si no recibes un felicidades, sales dudando de ti, ¿no? El típico que quieres siempre dar el comentario atinado, siempre estar en el protagonismo. Y no te voy a decir, pero al final termina siendo ego, ¿no? Y a mí era algo que me perseguía, sobre todo cuando era más joven. No te voy a decir que estoy exento. Todavía el ego está conmigo y el ego es una cosa con la que lucho todos los días y yo creo que todos los líderes, porque tantito se te sube, colapsas. Por eso necesitas tener una serie de antídotos para combatir este tipo de cosas, porque nos va a pasar y nos va a pasar todo el tiempo. Al final del día, cuando estás a cargo de un equipo, no controlas las circunstancias, no controlas los resultados, no controlas el entorno, pero sí controlas lo que tú haces. Tu liderazgo no puede depender de aplausos, no puede depender del exterior. Tienes que aprender a validarte desde la intención, no solo desde el resultado. Valorar lo que logras independientemente que ganes o no ganes. Si participaste en un concurso, no porque no hayas ganado, o sea, solo gana uno, pero te tienes que reconocer a ti mismo lo que has hecho. Así que, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Una vez presenté un plan increíble, ¿no? De esos que me maté, no dormí para una nueva región que me estaban dando. Silencio total en la sala. Nadie dijo bien hecho. Incluso hasta me tiraron 2 o 3 rocas. Antes me hubiera ido a casa pensando que fallé y me sentía mal y que fue un fracaso y me autolatigueaba. Pero mira, esta vez, hoy me hago 3 preguntas. ¿Lo preparé convencido de que ese era el plan correcto? ¿Estaba yo convencido de que esa era la forma? Sí, check conmigo. 2, ¿estuvo alineado a lo que creo que necesita el negocio o mi equipo? Sí.
check conmigo, no necesito el aplauso. Y 3, puedo defenderlo sin buscar una aprobación del resto, tener los argumentos, los facts, los hechos para defenderlo. Sí. Y si la respuesta es 3 veces sí, ese día entendí que mi validación o que nuestra validación, tu validación, no viene del eco, sino de la claridad con la que actúo, con el propósito, con tus valores, por las razones de las cuales estás haciendo las cosas. Eso es lo importante. Señal número 2. Hablas con firmeza, pero piensas con miedo. Sí, al parecer, por exterior nos vemos muy seguros, pero adentro nos están temblando las patitas. En el exterior se pueden aparentar muchas cosas, pero si internamente te estás repitiendo, uy, la estoy regando, la estoy cajeteando, por acá no va a chambear. No, esa es la voz interior que te está programando. Puede ser un ejemplo de esto, es das una instrucción, vamos a hacer esto y toda la noche no duermes preguntándote y cuestionándote si fue la decisión correcta. Es horrible, no descansa tu cabeza, te levantas sin dormir, agotado y angustiado por la inseguridad de que tomaste la decisión adecuada. Reconocer que tener dudas no te hace débil, es una parte del antídoto, pero tienes que aceptar que eres humano, que te puedes equivocar. Yo no lo quería entender. Mientras más lo escondas, más te carcome por dentro y menos vas a dormir. Así que lo que yo hice, ¿no? Por ejemplo, una vez que pedí que rotáramos a un líder de una zona que no estaba cumpliendo, lo dije muy convencido de mí mismo, pero por dentro me preguntaba si había sido un poco precipitado y que yo soy un poco pasional y que se había tomado una decisión a la ligera. Al día siguiente fui con mi persona de recursos humanos y le dije, oye, tomé esta decisión, pero quiero revisar juntos los posibles impactos. No quiero operar desde el ego. O sea, cuando tú reconoces que la puedes regar y vas y lo platicas con alguien que puede estar en tu círculo rojo, tu círculo de poder, eso te puede ayudar para que tú hagas eco, pero no por su validación, sino por su opinión, porque te da perspectiva y te da criterio. Esas conversaciones me salvan de cometer errores más grandes o que puedo estar equivocado y que puedo haber tomado una decisión a la ligera o muy emocional, porque ese es mi caso. Y de dejar de fingir que me las sé todas y que nunca me equivoco. Pedir una segunda mirada no te hace inseguro o insegura, te hace inteligente, ¿no? La señal número 3, que es muy importante que la tengas, es que yo siempre estaba ocupado. Siempre estaba en las juntas, siempre tenía todos los correos, me encantaba ser el protagónico, me encantaba que todos me preguntaran, me encantaba que la gente se rodeara conmigo y los que me conocen saben que cuando yo fumaba hace muchos años, bajaba y la gente bajaba a fumar conmigo para que estuviéramos platicando del negocio y yo estar siempre ocupado. Pero nada me llenaba, nada me satisfacía. Mi calendario y mi agenda y mi Outlook estaba lleno a reventar, no había espacio y yo me enorgullecía de decir, hey, estoy full, pero no sientes avance, solo sientes desgaste. Y eso te empieza a jalar, te empieza a reventar. Y como ejemplo te puedo decir que yo llegaba a tener 12 reuniones al día. O sea, iba al baño literalmente, pero ninguna me emocionaba. A veces era solo transaccional y sí, decía yo y me exhibía y quería yo ser el número 1. Pero yo no estaba haciendo, estaba sobreviviendo. Así que el antídoto que encontré o que recomiendo es que no confundamos productividad con propósito. Liderar no es llenar espacios en tu agenda y sentirte que estás full y ocupado todo el tiempo. Es mover, es hacer cosas que importan, que impactan. Una buena conversación con uno de tus líderes es mucho más importante que estar en 50 juntas. Y así, voy a poner varios ejemplos. Durante un trimestre entero, mi agenda era un cementerio de juntas. Todas las juntas del planeta, la junta 1, la junta 2, todas eran de seguimiento, operación, apagar incendios. Bueno, hasta que un día empecé con que cada lunes me hacía una pregunta. ¿Qué quiero mover esta semana? ¿Qué no me agrega valor? No qué quiero reportar, no qué quiero decir, qué quiero transformar. Autocuestionarme, los que me conocen, es incomodarte, hacerte las preguntas correctas y empecé a bloquear 1 hora a la semana solo para pensar, crear, revisar mi norte, si eso me satisfacía. Y ahí empecé poco a poco a recuperar mi propósito, a entender por qué hacía lo que hacía. No solo estar en movimiento, porque eso te desgasta, es como si estuvieras corriendo en el bosque, loco. A veces le decía a mi equipo que era como entrar al laberinto y empezarte a correr cuando hay que tomarse el tiempo para verlo desde arriba. La señal número 4 de esto puede ser que te cuesta reconocer errores, incluso
contigo mismo, ¿no? Me molestaba mucho equivocarme y creo que a todos los que queremos ser impostores wow, te echan sal a la herida. Pero lo que más duele es que tú mismo te juzgas peor que nadie. Tú eres el peor de los jueces. Ni siquiera los demás se dan cuenta a veces, pero tú mismo te destruyes y te atacas a ti mismo. ¿Cuál es el antídoto? Pues no pierdes autoridad por equivocarte, lo tenemos que entender, todos somos humanos, la pierdes cuando no sabes cómo corregir, porque al final del día, si no aceptas el error, no lo puedes cambiar, no puedes transformar, ese es el gran problema de los que queremos ser perfectos, y esto es lo que yo empecé a hacer, ¿no? Una vez cometí un error de una asignación de presupuesto, que cometí muchísimas, que afectó una cosa clave de ventas, y en lugar de justificarme, reuní al equipo y les dije, chicos, este fue yo mío, esta fue toda mía la regada. Me adelanté a que me lo reclamaran, vamos a corregirlo juntos, ayúdenme, no sé qué hacer. Y lejos de perder la autoridad, gané algo más valioso, la confianza del equipo, porque se dieron cuenta que equivocarse se vale. Y el equipo me ayudó a salvar el mes, como muchas veces me han ayudado en muchísimas cosas. Claro, y es que tener un equipo que está alineado contigo y que quiere contigo. También me ha tocado equipos que me tienen en la cama y eso es lo espantoso. La señal número 5, lideras desde el personaje y no desde la persona. Tienes una voz de jefe, una postura de líder, pero al final del día termina siendo jefe, porque en el fondo ya no sabes ni quién eres. Tratas de ser jefe para que te vean bien y que no seas esta persona débil, que no sé qué, que no se sabe todas las respuestas, etcétera. Pero al final, cuando tratas de ser alguien que no eres, sufres porque pierdes lo más importante de cualquier ser humano, tu identidad. Y eso colapsa por dentro porque, híjoles, es como que te gusta el helado de chocolate y aceptas comer vainilla porque los demás comen vainilla. A lo mejor es un ejemplo muy malo, pero trate de dar ese ejemplo. Pero es como que sales del trabajo sintiendo que estuviste actuando todo el día, como que tuviste una cara que no eres, como que dices, yo soy diferente, pero acá soy otra persona. Eso es cansado. Este es un buen ejemplo, fíjense, y me ha pasado. Es como que vas a una junta y hablas inglés, porque obviamente estás en una junta con americanos, pero tu idioma es el español. Entonces, solo el pasar de español a inglés te desgasta, te drena, porque estás pasándolo a otra cosa. Y eso no sé si les ha pasado, pero eso te sucede, te drena demasiada energía. Imagínate vivir haciendo un personaje. Así que el antídoto que tienes que entender es que no viniste a dirigir desde el ego, viniste a liderar con impacto y eso empieza desde ti mismo, de entender y aceptarte, de cuestionarte, de no ser un personaje. Así que las cosas que yo pude haber hecho como ejemplo es en una junta una vez me caché hablando como si fuera un personaje de un manual, ¿no? Tratando de ser este líder que no soy, incluso hasta formal, no, yo no soy formal, utilizando frases como alineación estratégica, pilares funcionales, estructura de accountability, y yo soy muy de hablaje, de hablar común, incluso me cometo, tengo muchas muletillas, así que cuando terminé, un colega me dijo, oye, ¿qué te pasa? Tú no hablas así, ¿a quién tratas de aparentar? Y tenía razón porque yo estaba tratando de ser alguien que no era, fingir un personaje para estar a la altura, porque eran otros directores que estaban ahí de otros países y yo quería tratar de decirles, wow, soy mejor. No lo era, soy un tipo común. Desde ese día decidí volver a mi tono, a mis palabras, a mi verdad y desde ahí no salgo de esa, ¿no? Porque si para liderar tengo que actuar, hey, prefiero renunciar. Y bueno, te dejo con una frase final para que la apuntes, para que la guardes. Un líder impostor no es el que no sabe, es el que finge saberlo todo hasta que se rompe y se fractura. Así que con eso empiezo a cerrar el podcast del día de hoy. Espero que te haya sido de ayuda, espero que lo compartas con otros y si no te has suscrito al podcast, dale 5 estrellitas, dale la campanita para que te avise de los siguientes episodios. La semana pasada no pude porque tuve una semana muy complicada y creo que las que siguen van a estar un poco difíciles, pero prometo no fallar para ustedes, para estar acá en nuestra cita de todos los miércoles. Si alguna de estas señales te sonó, te resonó, hey, no estás solo o sola. Habemos varios. Aquí estamos para hablar de lo que nadie dice, del peso emocional de estar a cargo, del desgaste silencioso, del problema con resultados, lo que todo el mundo te dice que es maravilloso, no es tan fácil, y de cómo reconstruirte sin que tú te pierdas en el camino. Escríbeme en los comentarios, yo los contesto todo, compártemelo con alguien que necesite esta sacudida también en su vida, porque a lo mejor se están fracturando y no se están dando cuenta, y únete a nuestro movimiento que estamos revolucionando el liderazgo, donde ser real no te quita poder,
te da impacto. Eso estamos buscando, líderes inspiradores, líderes que hagan la diferencia, líderes incómodos, que empezamos a cuestionar, porque todo el mundo cree que los incómodos son tóxicos. No, simplemente cuestionamos el estatus. Decimos, hey, alto, esto debe ser diferente. No se trata de aparentar, se trata de liderar. Y créeme, el día que te atreves a liderar sin máscara, empezarás a construir equipos de verdad, porque van a seguir a la persona, no al personaje. Soy Mario Elsner y gracias por acompañarme en este tu podcast. Nos vemos para el siguiente episodio.